Muy buenas a todos, estamos acá una vez más en un nuevo análisis de inversión. Hoy vamos a estar analizando la empresa de PepsiCo. Consumo defensivo, rentabilidad a largo plazo, estabilidad en la cartera. Esas son las preguntas disparadoras para este rápido análisis. Sin más demora, tenemos como contexto la presentación de resultados del tercer trimestre de esta compañía. Por esa misma razón, continuamos con el estudio que ya hicimos hace un año acerca de esta gran empresa. Principales productos, y acá avanzamos rápido porque creo que es sumamente conocido por todo lo que estamos viendo este análisis. PepsiCo. Tenemos marcas como Cheetos, la propia Pepsi, Papas Lays, Gatorade, Doritos, Quaker, entre muchas otras marcas. Realmente es una empresa de consumo, alimentos y bebidas enorme. Ahora, en cuanto a su diversificación, tenemos que la parte más grande de sus ingresos, diversificación en cuanto a ingresos, proviene de bebidas en Norteamérica en un 31%, Frito-Lay en Norteamérica en un 27% y Quaker Foods también en Norteamérica en un 2,8%. Y después acá tenemos lo que es Asia Pacífico, Oriente Medio, Europa y Latinoamérica. Bastante diversificado en cuanto a Norteamérica, involucrado Estados Unidos y Canadá, y su apartado internacional. En cuanto a comida, representa el 57% y en bebidas el 43% de la facturación total. Ahora, ¿cómo se está comportando el negocio en estos 9 meses de ejercicio? Acá tenemos por región, es decir, por fracción del modelo de negocio, en lo que es Frito-Lay Norteamérica, crecimiento gap del 0%, un volumen ha decrecido en un 2%, aumento de precios en un 2%. Quaker Foods un 18% en negativo, y esto es debido a que han retirado del mercado algunas barritas de cereales y productos específicos porque detectaron que puede generar ciertas enfermedades en los consumidores. Entonces se han retirado del mercado y por eso se debe esta caída tan brusca. En lo que es bebidas, un crecimiento del 1%, pero con una caída del volumen del 4%. Aumentos de precios del 5%. Vemos que gran parte proviene de esos aumentos de precio, demostrando esa fortaleza de marca. Europa sin duda con uno de los crecimientos más destacados, crecimiento de precios de un 6%, un 2% en volumen, un 4% gap. ¿Esto por qué? ¿Por qué vemos estas diferencias? Por el tipo de cambio. Es ahí donde tenemos grandes pérdidas en estas empresas tan grandes. Lo mismo sucede en Latinoamérica, aumento de precios del 6%, volumen 2,5% y tenemos un crecimiento del 4%. En lo que es África y Oriente Medio, ni hablar. Fíjense que es un crecimiento gap del 0%, un volumen que se ha mantenido estable, pero un aumento de precios del 8%. Un 8% tenemos de pérdida en el tipo de cambio. En lo que es el total del negocio, ha aumentado el crecimiento gap en un 1%, con una pérdida de volumen del 2% y un aumento de precios del 4%. Ahora, ¿y dónde veo esta gran ventaja, sobre todo en eficiencia operativa que está ganando la empresa? Si comparamos el operating profit o los ingresos operativos 2023 y 2024, estos primeros 9 meses, veremos una grata variación. En Quaker Foods, como ya he mencionado, ese menos 29%, principalmente porque han sacado del mercado los productos que ya he dicho. En Frito-Lay sí que se ha comportado de forma débil, con un menos 4,5%, pero en lo que es bebidas, Latinoamérica, Europa con crecimientos de hasta doble dígito. En África también por ese tipo de cambio ha sufrido bastante. En lo que es Asia Pacífico también vemos una mejora. En total, el negocio en beneficios operativos ha aumentado un 5,1%, demostrando esa mejora en eficiencia operativa que también iremos desglosando a lo largo de este rápido análisis. Márgenes. Unos márgenes muy estables, muy interesantes, por arriba del 50% el margen neto. Lo que es el retorno sobre capital invertido, que es la línea roja, se mantiene estable entre el 15 y el 16%, así que también muy lindo retorno. Lo que es el margen operativo, 14%, y margen neto en estos últimos años rozando el 10%. Analizando su deuda y flujo de caja, y estoy yendo rápido, lo sé. Estos primeros 9 meses de ejercicio se generaron 3.300 millones de flujo de caja libre. Se vio afectado negativamente por el working capital. Han aumentado los inventarios,
han aumentado las cuentas por cobrar y han disminuido las cuentas por pagar. ¿Eso qué significa? Que ha perdido ese financiamiento por parte de los productores. Es decir, los consumidores tienen una compra a largo plazo y PepsiCo, como productora, debe pagar a sus proveedores en un menor tiempo. Entonces ahí se genera una retención de caja que es bastante negativa, así que esperemos ver esa mejora del working capital en los posteriores trimestres. Tiene una caja efectivo y equivalentes de 8.000 millones, una deuda total de 45.000 millones, una deuda bastante grande, teniendo vencimientos a corto plazo de 6.500 millones. Acá vemos el calendario de deuda, 2025, 26, 27 y 28. Ninguno de los años hay un vencimiento superior a 5.000 millones de dólares. Así que en ese sentido lo veo sumamente manejable esta deuda. Y el grueso de la deuda está entre el 2029 y el 2060. Es decir, que es una deuda a muy largo plazo. Si analizamos el ratio deuda neta EBIT es de 3,1 veces y el costo promedio ponderado de su deuda de 3,38%. Es decir, que después de impuestos tiene una deuda aún más barata. No veo problemas, no veo de qué preocuparme y además se está financiando a un muy bajo precio. Ahora, en cuanto a lo que es la retribución para el accionista, paga un dividendo de 5,33 dólares por acción y lo viene aumentando de forma consecutiva hace 51 años. No sé si entra dentro de la categoría de Dividend King o aristócrata del dividendo, pero sí que paga hace muchos años y lo viene aumentando hace también muchísimo. Lo viene aumentando en un promedio del 7% anual. Un payout rectio de 66,7% en lo que es una métrica non-GAAP. En lo que tiene que ver con recompra de acciones, destaco que lo viene haciendo de forma disciplinada, a un 4,5% en los últimos 7 años, y en estos últimos 9 meses recompró por un total de 760 millones. Es decir, que tenemos buenos dividendos y además unas recompras bastante aceptables. Vemos el gráfico de crecimiento en dividendos y vemos el gráfico de cómo han ido descendiendo las acciones en circulación. Ambos gráficos muy reconfortantes para nosotros los accionistas. Ahora si vemos a los competidores y hacemos una cierta comparativa entre ellos, traje acá Coca-Cola, su principal competidor, Nestlé y Kraft Heinz también dentro del sector de consumo de alimentos perecederos. Margen bruto 55%, de Coca-Cola superior 60%. Recordemos que Coca-Cola es la mejor empresa o una de las mejores empresas de este sector. Nestlé 46,6% de margen bruto y Kraft Heinz un 35% de margen bruto. ROCE, retorno sobre capital empleado. ¿Y por qué utilizo esta métrica? Esta métrica utiliza tanto el capital empleado o invertido como el EBIT. El EBIT no contempla la tasa impositiva, por ende permite una mejor comparación entre ambas empresas sin esa distorsión que puede haber entre un país y otro por la tasa impositiva. PepsiCo tiene un ROCE de 19,45%, Coca-Cola un 20,3%, Nestlé un 15,5% y Kraft Heinz un 5,2%. Está claro que Coca-Cola se lleva el premio gordo, al igual que en el margen bruto, y la deuda neta EBIT, como ya hemos visto, PepsiCo 3,1%, Coca-Cola también una muy baja deuda, muy controlada, Nestlé 4,03% y Kraft Heinz 5,2%. Perdón, 5,2 veces. Esto para ver más o menos el panorama de competidores. Compite mano a mano con Coca-Cola, gran ventajas competitivas ambas empresas y es a donde quería llegar, es decir, ver las ventajas competitivas comparado con otras empresas. Nestlé y Kraft Heinz se quedan atrás de PepsiCo, es decir, Coca-Cola y atrás PepsiCo. Ambas empresas muy interesantes. Lo que es la industria y la perspectiva, este gráfico nos comparten dentro de una de las presentaciones que han hecho hace algunos días atrás o semanas atrás. Nos dicen que nos muestran este gráfico a forma representativa de lo que es la industria, tanto de productos comestibles y lo que es bebidas. Una oportunidad de 1,2 trillones y ven un crecimiento de medio single digit, es decir, entre un 5 o 6% y un high single digit en lo que es la cuota de mercado de Pepsi, es decir, que en lo que es la industria crecerá un 5 o 6% y PepsiCo crecerá un poco más de la industria en general. También acá agregan un gráfico
en lo que es el consumo per cápita, también ven una posibilidad de expansión en lo que es Norteamérica, esta barra más grande, y lo que es internacional, en lo que es bebidas, ven este gap, y en lo que es alimentos, ven un gap mucho más grande de aumentar ese consumo per cápita. Así que acá tenemos los catalizadores más interesantes en lo que es la industria y las perspectivas a largo plazo de esta empresa. Quédense con ese high single digit. Analizando lo que es la estrategia empresarial que tiene PepsiCo para el largo plazo. Primero, un crecimiento orgánico y una distribución geográfica, muy importante, que lo va logrando poco a poco. Lo que buscan es mitigar el riesgo regional de Estados Unidos y de Canadá y aprovechar las oportunidades de crecimiento en regiones como América Latina, Europa, África y Asia. Es decir, que cada vez se van a ir sentando más. Está claro que sin descuidar Norteamérica, pero sí quieren hacer foco en estos países. Innovación centrada en el consumidor, transformando su cartera con productos más saludables, reduciendo el nivel de azúcares, sodios, grasas en un 83% de su portafolio global de alimentos y bebidas. Está claro, no hay que ser ningún experto para ver la tendencia del consumidor, se está volviendo más fitness, más saludable, y está claro que PepsiCo va a aprovechar esa tendencia, o lo que va a hacer es mitigar el castigo que puedan recibir sus marcas. Sabemos que los consumidores de PepsiCo, por lo menos las marcas más representativas, es un consumo más recreativo, por así decirlo. Entonces, teniendo estas iniciativas, los consumidores pueden decir, bueno, no representa tanto ante todas las tendencias de comidas saludables y fitness. Y por último tenemos lo que es la digitalización y la eficiencia operativa, lo que ya vimos que se está plasmando en el margen operativo del negocio, en los beneficios operativos que tiene el negocio, en una de las primeras diapositivas. ¿Qué está haciendo? Bueno, está invirtiendo mucho en digitalización y automatización. Esto con el fin de mejorar y acelerar la eficiencia, acelerar los procesos, toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Utiliza la inteligencia artificial. Y en el pasado 2023 la compañía ahorró más de $1.000 millones mediante estas mejoras con la inteligencia artificial en la cadena de suministro. Vemos esos ahorros de costes, que es lo que más nos interesa a nosotros. Ventaja competitiva, productos irreemplazables. Logística y escala. Robusta red de distribución que abarca más de 200 países. Con la implementación de herramientas tecnológicas tiene una posición ventajosa frente a pequeños productores. Productos diversificados. PepsiCo tiene una amplia gama de productos, desde bebidas gaseosas hasta snacks saludables, tales como su última adquisición por 1,2 billones, y esta ha sido su primera adquisición de los últimos, creo que 5 años, es decir que algo muy relevante. 7 Foods se llama la empresa que adquirió y se encarga de productos para celíacos, es decir, libre de trigo, avena y centeno, si no me equivoco, de lo que son las tortillas para tacos, además de muchos otros productos, snacks que tiene esta empresa, así que me parece muy muy interesante y veo una adquisición bastante buena en lo que respecta al capital allocation. Por último, y antes de pasar ya a la valoración de esta empresa, vemos el guidance. Se espera un 1% de crecimiento orgánico en ventas. Esto es la partida non-GAAP. Un crecimiento de los beneficios por acción de un 8% aproximadamente. Esperan que el tipo de cambio afecte negativamente en un 1%. Por ello se estima un beneficio por acción de $8,15, lo que representaría un 7% de aumento respecto del año anterior. Además de eso, también prevén devolver al accionista $8.200 millones. Esto en conceptos de dividendos y de recompra de acciones. Pasando a lo que es la valoración y haciendo un descuento de flujo de caja como primer método, vamos a estimar que para este 2024 obtendrá unas ventas de 91,5 billones, un flujo de caja libre de 5 billones, una deuda neta descontado, la deuda total descontado el efectivo y equivalentes de 36,1 billones, acciones en circulación de 1,3 billones, y en el escenario pesimista, ¿qué estimamos? 3%, 2% de incremento en ventas en los próximos 10 años, una rentabilidad del flujo de caja libre del 7%, descuento la WACC, crecimiento terminal del 1%, múltiplo final de 20 veces. En el conservador, 4 y 3% de crecimiento, le asignamos un poco más en lo que respecta a la rentabilidad del flujo de caja libre. Optimista, 5 y 4%, y rentabilidad del flujo de caja libre, 8,5%. Todo esto nos arroja
y ponderando probabilidades, ya ven la valoración de cada uno de los escenarios, pero en general $116 por acción como valor intrínseco. Esto en el descuento de flujo de caja libre. Ahora, analizándolo por múltiplos, empezando por la valoración de Graham, proyectando un crecimiento del 8%, 6% en crecimiento por acción y ese 2% en lo que respecta a dividendos y recompra de acciones descontado impuestos. Nos da un valor intrínseco con margen de seguridad de $189 y en el apartado conservador, en la fórmula conservadora, nos dará con margen de seguridad $116 por acción, valorándolos por múltiplos propiamente y teniendo un ratio precio-beneficios de 24 veces, en este caso de 20 veces, asignando este crecimiento del 8% en los beneficios por acción, veremos que en el año 10 la acción estará bajo este múltiplo a $422 y en el escenario conservador a $351. Si nosotros agarramos todas las valoraciones que acabamos de ver y que ustedes van a tener en el canal de Telegram, ahí van a poder modificarla y hacer sus propias proyecciones, nos da un valor intrínseco promedio, un promedio simple, de $170 aproximadamente. Es decir, que podemos concluir que el valor intrínseco de la empresa es de $170. Pasando ya a la parte final de lo que es este pequeño análisis, enfocándonos en el Q3 y después de volver a tocar esta empresa de un año que la trajimos acá al canal, vemos que se ha comportado ni bien ni mal. Sus volúmenes han caído, su working capital ha generado una retención de flujo de caja. Por otro lado, se ha visto esa eficiencia operativa. La directiva nos ha dicho que espera un crecimiento del 8%, 7% y para el largo plazo un crecimiento de un dígito alto. Sabemos que es una empresa con gran ventaja competitiva y acá lo destacamos. Negocio con productos irreemplazables. Buenos márgenes de beneficio, tan solo detrás de Coca-Cola. Buena retribución al accionista, en este año 8.200 millones. Perspectivas atractivas para el sector. Calculamos un valor intrínseco aproximado de $170 y es ideal, y respondiendo a la pregunta primogénea que nos hicimos al comienzo del análisis, ideal para dar estabilidad a la cartera. Está claro que no vamos a hacernos ricos, no se va a duplicar el valor de la acción de acá ni a 1, ni a 2, ni a 3 años, sino que podemos aspirar a un 7, 8% de rentabilidad anual compuesta para los próximos años si es que reinvertimos los dividendos. Así que me parece, como lo digo acá, ideal para una estabilidad y bajar la volatilidad de la cartera. Con esa conclusión, espero que les haya gustado, denle me gusta, suscríbanse y nos estaremos viendo en el próximo análisis. Chau, chau.